Hola gente, ¿cómo están? Me vine a la UPC, a la ETSEI, que es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. Se preguntarán qué hago acá, por qué los traigo acá para este video. Pues como muchos de ustedes sabrán, los que me siguen hace tiempo, yo vivo en Barcelona hace ya 6 años. Y en estos 6 años me dediqué a dar clases a estudiantes de diferentes universidades, pero principalmente tuve alumnos de esta universidad. Ahora, las clases que yo hacía con mis alumnos las hacía acá mismo, así que quiero mostrarles dónde es que lo hacíamos, en la sala de estudios número 1. Venga, vamos a verla. Como les contaba, aquí, en esta sala de estudios, es donde vine cientos de veces a dar clases particulares de álgebra y de cálculo a estudiantes de esta universidad. Ahora, ¿por qué vine esta vez? ¿Por qué les quiero mostrar este lugar? ¿Por qué no grabar esto directamente desde mi casa? Bueno, porque hace poco estuve acá resolviendo un examen con un alumno que me pareció un examen muy copado, la verdad. O sea, en comparación con exámenes que venía resolviendo yo de otras universidades y con el nivel que estaba acostumbrado de los exámenes de los diferentes chicos que yo tengo como alumnos, este examen me llamó la atención, me gustó. Me parecía que estaban subiendo un poco el nivel, que era un poquito más para pensar. Así que este examen es el que quiero resolver con ustedes hoy. Ahora bien, para resolverlo vamos a volver a casa. No lo vamos a resolver acá porque no tengo el setup preparado para hacerlo. Así que nos vemos en casa. Bueno gente, aquí estamos. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Para estos 6 ejercicios que tenemos aquí, en la universidad les dan 1 hora y 15 minutos. Si te gustaría ver si sos capaz de resolverlo en ese tiempo, te aconsejo que veas el enunciado, que lo resuelvas, cronometrando, a ver si realmente podés cumplir con este plazo. Luego de resolverlo puedes ir viendo la resolución. Me parece que es una buena práctica. El primer ejercicio en cuestión es este de aquí, esta desigualdad. Fíjense que es tipo test. O sea, nos dan este ejercicio, nos piden que resolvamos esta desigualdad y nos dan algunas opciones. Bien, aquí para el que no sepa catalán, esto significa ninguna de las anteriores. Bien, resuelva esta desigualdad o inecuación, que es lo mismo, y nos dan opciones. Pues bueno, vamos a comenzar con la resolución. Lo primero que tenemos que hacer es lo que se dice abrir este valor absoluto. Aquí tenemos 2 escenarios. Un escenario es que lo de adentro sea positivo y el otro es que sea negativo. Es decir, esto de aquí mayor o igual a 0 o bien menor que 0. Uno o el otro. ¿Por qué separo estos 2 escenarios? Porque aquí tengo un valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto lo que hace es convertirlo de dentro en positivo. Ahora, si lo de dentro ya es positivo, no hace falta tener el valor absoluto. O sea, yo puedo copiar directamente esta expresión de aquí, a cuadrado x cuadrado menos 1 menor a ax más 1. Fíjense cómo aquí directamente ya quito el valor absoluto. Porque claro, estoy diciendo que lo de dentro es positivo. O sea que no necesito de este valor absoluto. Ahora, por el contrario, en este segundo escenario de aquí, donde yo estoy diciendo que lo de dentro es negativo, buscar el valor absoluto de algo negativo equivale a tomar eso, esa cantidad negativa, y cambiarle el signo. O sea que en lugar del valor absoluto yo puedo poner menos lo de adentro, de esta forma, y me queda menor a x más 1. De esta forma vamos a resolver esta desigualdad o inecuación. Comencemos con este camino de aquí, bien, el camino número 1. Para eso, comencemos con esta desigualdad aislando x. Nos va a quedar a cuadrado por x cuadrado mayor o igual a 1, x cuadrado mayor o igual a 1 entre a cuadrado. Fíjense acá un detalle importante. En el enunciado me dicen que a toma como valores 2 o 3. Básicamente toma un valor positivo. Entonces, siempre que yo pase multiplicando o dividiendo a un lado y al otro de la desigualdad, el sentido de la desigualdad no va a cambiar. En este caso, a cuadrado es positivo, ¿vale? Una cantidad al cuadrado va a ser positivo o a lo sumo 0, o sea que en ese caso no habría problema. Pero sí que está bueno que lo pensemos, porque por ejemplo, si a podía valer 0, por ejemplo, acá yo no puedo pasar a dividiendo, ¿se dan cuenta? Es muy importante que pensemos, cuando tengo un parámetro, cuáles son los posibles valores que este toma. Bien, y aquí lo dice en el enunciado. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es evaluar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces me queda que el valor absoluto de x es mayor o igual a 1 entre a. Esto básicamente me está diciendo que si aquí tengo 1 entre a y aquí tengo menos 1 entre a, x tiene que ser mayor o igual a 1 entre a o menor igual a menos 1 entre a. Bien, eso es lo que me está diciendo esta inecuación, ¿ok? Entonces, en principio, esto de acá me está diciendo que x tiene que pertenecer a este intervalo. Ahora, dentro de este camino tengo una segunda condición. Bien, esta inecuación de aquí. Vamos a trabajar ahora con esto. Vamos a escribir a cuadrado x cuadrado menos a por x menos 2 menor que 0. Es decir, pasé todo al lado izquierdo de la desigualdad. Fíjense que esto de aquí es un polinomio de segundo grado y estoy pidiendo que esto sea negativo. Una forma de pensarlo es la forma gráfica. La gráfica de este polinomio es una parábola y me está pidiendo que yo tome los valores de x que hacen que la parábola esté por debajo del eje x, que sea negativa. Entonces vamos a dibujar esta parábola. Para eso sería muy conveniente conocer las raíces, es decir, los valores que hacen que esto
sea 0. Para poder encontrar estos valores vamos a usar la ecuación de segundo grado, la fórmula de Bhaskara, el menos b más menos, raíz cuadrada, ya saben de qué hablo. Esto sería b, menos b queda a. Luego tenemos b cuadrado, sería a cuadrado, y el menos 4 por a por c es menos 4 por a cuadrado por menos 2, queda 8a cuadrado. Fíjense que todo esto es 9a cuadrado y la raíz de 9a cuadrado es simplemente 3a. Por lo tanto, una de las soluciones es a más 3a, 4a, dividido 2a cuadrado, pues una a se cancela con a y 4 entre 2 es 2, así que queda 2 entre a. Y luego la otra solución es con el menos. A menos 3a es menos 2a. Dividido 2a cuadrado, pues 2 se va con 2, queda menos 1 entre a. Entonces, ahora, conociendo 2 entre a y menos 1 entre a como las raíces, podemos graficar esta parábola. Ahora, de esta parábola nos interesan los valores de x que hacen que esta parábola sea negativa. O sea, nos importa lo que está por debajo del eje X. Es decir, nos interesa esta parte de aquí. O sea que los valores son los que van de menos 1 entre A hasta 2 entre A. Ahora tenemos que hacer la intersección entre estos dos intervalos. Para mí una forma muy clara de ver la intersección es graficar ambos intervalos en la misma recta real. Así que vamos a hacer eso. Bien, comencemos con dibujar este de aquí. En vez de usar rojo, voy a usar un dorado. Tenemos de menos infinito hasta menos 1 entre A y luego de 1 entre A hacia más infinito. Ahora vamos a dibujar este en verde. Esto va de menos 1 entre A hasta 2 entre A. Es decir, desde aquí, sin tomarlo, hasta 2 entre A, también sin tomarlo. Y queremos todo lo de dentro. La intersección es aquel sitio, aquel intervalo donde se superponen. Fíjense que se superponen desde 1 entre A hasta 2 entre A sin tomarlo. O sea, decimos que la solución de este primer camino es el intervalo comprendido entre 1 entre A y 2 entre A. Cerrado por izquierda, abierto por derecha. Ahora tenemos que trabajar de forma análoga en este segundo escenario, donde decíamos que lo de dentro del valor absoluto lo considerábamos negativo. Una vez tengamos esta segunda solución, ya vamos a ver cómo combinamos ambas soluciones. Pero bueno, lo que sigue es análogo. Comencemos con aislar x de esta expresión. Nos va a quedar a cuadrado, x cuadrado menor que 1, x cuadrado menor que 1 entre a cuadrado. Y de la misma forma que antes, cuando hacemos raíz cuadrada a ambos lados, nos acaba quedando valor absoluto de x menor a 1 entre a. Esto quiere decir que si esto es menos 1 entre a y esto es 1 entre a, x debe estar comprendido en este intervalo de aquí. Acá quiero hacer una pausita para hacer una aclaración de algo que quizás algunos se están preguntando. Cuando yo comencé con estos dos escenarios, en uno dije que esto sea mayor o igual a 0 y aquí dije que sea menor que 0. Aquí puse el igual y aquí no. Este igual lo podrían haber puesto donde ustedes quisieran. O lo ponen aquí o lo ponen aquí. Da igual. Pasa que yo el 0 lo tengo que considerar en algún sitio. Simplemente tengan en cuenta que el valor absoluto de 0 es 0. Entonces da igual si lo considero aquí o aquí. ¿Vale? Eso no va a cambiar la solución. Ahora sí, sigamos. Esta primera parte me dijo que x debe estar comprendido en este intervalo. Ahora tenemos que ver qué nos dice esta desigualdad aquí. Lo primero que voy a hacer es distribuir este menos dentro del paréntesis. Me queda menos a cuadrado x cuadrado más 1 menor que a por x más 1. Ahora fíjense que si restamos 1 a ambos lados de la desigualdad, este 1 con este 1 se cancela y luego este a x puedo pasarlo al otro lado y me queda menos a cuadrado x cuadrado menos a por x menor que 0. De vuelta, si se fijan, esto también lo puedo pensar como la gráfica de una parábola. Es decir, podría graficar esta parábola y ver cuáles son los valores de x que hacen que esta parábola esté por debajo del eje x. Entonces, buscamos las raíces. Aquí podemos sacar factor común menos a por x. Y como me queda un producto de factores igualado a 0, puedo decir, bueno, a ver, para que un producto de factores sea igual a 0, puedo decir o que esto sea 0 o que esto sea 0. Fíjense que de aquí sale rápidamente que la solución es x igual a 0. Y de aquí, si lo trabajan un poco, ven que x es igual a menos 1 entre a. Ya tengo las dos raíces. La gráfica de la parábola me quedaría de esta forma. Y yo quiero la parte que está por debajo del eje x. Es decir, me interesa esta rama y esta rama. O sea que los valores de x que me interesan son los que van hasta aquí, hasta menos 1 entre a, y luego desde 0 hasta más infinito. Es decir, de esta forma. Ahora bien, al igual que antes, para poder ver la intersección de estos dos intervalos de aquí, vamos a graficar ambos intervalos en la misma recta real. Este de aquí lo voy a graficar en dorado y este de aquí en verde. Podemos ver que la intersección ocurre en este intervalo de aquí, de 0 a 1 entre a. Ahora toca unir de alguna forma estas soluciones, la solución 1 con la solución número 2. Para eso utilizamos lo que se llama la diferencia simétrica. La diferencia simétrica no es otra cosa que tomar la unión de los intervalos y a esa unión quitarle luego la intersección. Nada más que eso. Fíjense que la unión es simplemente coger los dos intervalos, ¿vale? Esto va de 0 a 1 entre a y esto, fíjense que acá no incluye 1 entre a, este sí lo toma y llega hasta 2 entre a. O sea que la unión es simplemente desde 0 hasta 2 entre a.
Y a esto hay que quitarle la intersección, pero fíjense que estos intervalos no se intersecan, o sea que la intersección es un conjunto vacío, no le quito nada. O sea que en definitiva, esta de aquí es la solución, que si la buscamos, la tenemos aquí. Y de esta forma concluimos con el primer ejercicio. Fíjense que en este primer ejercicio nos valimos en 2 ocasiones del método gráfico para resolver desigualdades, aunque no es estrictamente necesario, pero sí que es muy útil para hacer las cosas un poquito más rápido. Si quiero hacer esto siempre de forma analítica, puedo tardar bastante más tiempo, o sea, está bueno que sepamos hacerlo de ambas formas, pero recurramos al método gráfico cuando veamos que es conveniente. Dicho esto, pasemos al segundo ejercicio. En este segundo ejercicio nos dice cuál es la recta tangente a la curva implícita, aquí nos dan la curva de forma implícita, en el punto 3/4 raíz de 15 dividido entre 4. Y nos dan varias opciones, aquí la última dice ninguna de las anteriores. A ver, para poder encontrar la ecuación de la recta tangente, lo primero que vamos a necesitar es conocer la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente me lo da la derivada evaluada en este punto. Pasa que para poder encontrar la derivada voy a tener que hacer una derivada implícita, porque la función está dada de forma implícita. Así que vamos a aplicar nuestros conocimientos de derivada implícita. Bien, antes de derivar, lo primero que es conveniente que hagamos es que reestructuremos esto, que lo escribamos de otra forma, de modo que sea mucho más sencillo hacer la derivada, ¿sí? Lo que yo haría es, primero aquí, en vez de usar raíces cuadradas, utilizaría exponentes fraccionarios. Recuerden que en vez de raíz cuadrada puedo usar exponente fraccionario 1/2. De esta forma. A su vez, vamos a enviar todo al numerador. Para eso, si yo, en vez de 1/2, utilizo menos 1/2, es decir, le cambio el signo, lo que hago es enviar todo al numerador. Aquí lo mismo, en vez de 1/2, ponemos menos 1/2 en ese exponente y lo enviamos al numerador. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Y ahora sí, estamos en condiciones de derivar. Va a ser mucho más fácil derivar de esta forma. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer acá básicamente es hacer derivadas sencillas, pero aplicando mucho la regla de la cadena. Comencemos con esta expresión de aquí. Para derivar, primero derivamos la potencia. Entonces, este exponente baja, quedaría menos 1/2, la base queda igual. Al exponente le restamos 1, así que menos 1/2 menos 1 es menos 3/2. Y aquí aplicamos regla de la cadena. Tenemos que multiplicar ahora por la derivada de la base de esta potencia. Ahora, esta base está conformada por una suma, x menos 1 al cuadrado e y cuadrado. Así que puedo derivar cada uno de estos sumandos de forma independiente. Empiezo por derivar x menos 1 al cuadrado, lo cual es otra potencia. Entonces, para derivar esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por x menos 1. Y si al exponente 2 le resto 1, me queda 1. O sea, me queda de esta forma. Aquí tendría que volver a aplicar regla de la cadena, multiplicando por la derivada de lo de dentro, pero como la derivada de x menos 1 es 1, pues no afecta, así que he acabado. Puedo poner más y derivar y cuadrado. Bien, la derivada de y cuadrado es 2y, y al aplicar la regla de la cadena, pongo por la derivada de y. Recuerden que y es una función que está de forma implícita, ¿no? Está dada de forma implícita, o sea, depende de x, pero de forma implícita. Así que cuando yo tengo que derivar ahí, pongo justamente y'. Esto, estrictamente hablando, es la derivada de y respecto de x, ¿bien? Lo escribo como y', que es una notación válida, pero recuerden por favor este paso. Derivan y luego cuando toca aplicar regla de la cadena, por y', que es en definitiva la derivada que nos interesa encontrar. Y ahora sí, hemos acabado de derivar toda esta primera expresión, ¿bien? Ahora vamos a hacer lo mismo con esta segunda expresión. Así que, muy parecido. Este menos 1/2 baja y se le resta 1. Por, aplicamos regla de la cadena. Ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo de dentro. Tenemos la derivada de esto, que es 2x más 1, por la derivada de x más 1, que es simplemente 1, más la derivada de y cuadrado, que es 2y por y'. Fíjense que luego de esto tendríamos que derivar el 3/2, que como es una constante su derivada es 0, así que simplemente ponemos ahora igual a 0. Muy bien, gente. Ahora, en esta expresión, lo que a nosotros nos interesa encontrar es el valor de y'. Recuerden, la derivada, que es la pendiente de la recta tangente. Para eso lo que vamos a hacer es sustituir el punto en cuestión. O sea, donde vea x pongo 3/4 y donde vea y pongo raíz de 15 entre 4. Una vez que sustituimos, nos queda de esta forma. Ahora es hacer cálculos, ¿sí? Hay que ir con calma, bien, con mucho cuidado y no equivocarse, nada más. Aquí les dejé la primera línea de cálculos hecha, si quieren pongan pausa y vean bien cómo lo hice, ¿vale? Acá en dorado pueden ver cómo sustituí, bien, todo en dorado de x e y. Y esta primera línea es, pues, los primeros cálculos. Esto de acá es 1, que elevado a la menos 3/2 simplemente da 1. Y todo esto, elevado a la menos 3/2, da 1/8. Ahora voy a reemplazar esos valores y voy a seguir con los cálculos, porque más allá de que no es muy complicado, sé que quiero mostrarles cómo lo haría yo, a ver si es que les sirve. Para mí, aquí, lo interesante es intentar hacer operaciones de modo que la expresión nos quede lo más sencilla posible, para que tengamos que hacer cálculos fáciles, que no nos compliquemos la vida. Entonces, lo que yo haría aquí, que es lo que les quiero mostrar, es deshacerme de las fracciones lo más posible. Entonces, multiplicamos
todo el lado izquierdo de la igualdad por menos 2 y el lado derecho de la igualdad también por menos 2. Yo puedo hacer esto, realizar la misma operación a ambos lados de la igualdad. ¿Por qué por menos 2? Y pues aquí tengo menos 1/2 y aquí también, y además el menos para que este menos se vaya, ¿bien? Entonces, al hacer esto, nos va a quedar que este menos se va, que este 2 se va, y nos queda de la siguiente forma. Bien, me saqué este menos 1/2 y este menos 1/2. Pero fíjense que esto no es suficiente. Puedo seguir haciendo cosas. No quise hacerlo todo de golpe porque tampoco los quería agobiar, pero podrían hacerlo ustedes de una si quieren. ¿Qué más podríamos hacer, por ejemplo? Bueno, fíjense, de este paréntesis y de este paréntesis podría extraer el factor común 1/2. De esta forma. Fíjense, aquí saqué 1/2 y me queda menos 1 más raíz de 15. Aquí saqué también 1/2, me queda 7 más raíz de 15. Y ese 1/2 que salió multiplicó 1/8 y queda 1 entre 16. Entonces, ahora, si yo me quiero sacar de encima estas fracciones, tendré que multiplicar por 16 el lado izquierdo y por 16 aquí también, que recordemos que tenemos un 0. Nos sigue quedando 0, pero del lado izquierdo de la igualdad, fíjense, queda 16 entre 2, que es 8, y este 1 entre 16 se va. Y ahora fíjense que esta operación es muy sencilla. 8 por menos 1 más 7 es menos 8 más 7, o sea, menos 1. Y luego 8 por raíz de 15 por y' más raíz de 15 y', quedan 9 raíz de 15 y'. Ahora nos toca aislar y'. Entonces nos queda que y' es 1 dividido 9 raíz de 15. Y esta es la pendiente de la recta tangente. Si se fijan, las pendientes son las que vemos aquí. Y en ningún lado veo esta. No se sientan tentados a poner ninguna de las anteriores. Fíjense que todas estas pendientes se encuentran racionalizadas. O sea, no tenemos ningún radical en el denominador. Así que para asegurarnos, primero racionalicemos. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? A ver, multiplicamos por raíz de 15 arriba y abajo. Fíjense que esto es equivalente a 1, o sea que no afecta. Pero al hacer eso, fíjense que en el numerador nos queda raíz de 15, mientras que en el denominador nos queda 9 por raíz de 15 por raíz de 15. Raíz de 15 por raíz de 15 es raíz de 15 al cuadrado, o sea 15. O sea que nos queda 15 por 9. En definitiva, tenemos que la pendiente es raíz de 15 dividido 135. Si buscamos en las opciones, acá vemos esa pendiente. Y fíjense que como el punto es 3/4, aquí tenemos x menos 3/4. Y como la ordenada del punto es raíz de 15 entre 4, aquí lo tenemos de este lado. Bien, aquí recuerden que siempre es x menos, y aquí también es del lado izquierdo, sería y menos su ordenada, pero luego como paso sumando lo tenemos positivo. O sea que en definitiva vemos que la primera opción se ajusta perfectamente. Quiero recordarles, para que aquella persona que pueda tener dudas, cuál es la expresión de la recta tangente. Bien, recta tangente es y igual la y del punto más la derivada de la función evaluada en ese punto por x menos la abscisa del punto. Bien, esto es lo que yo les digo que usualmente, en vez de estar aquí, aparece así. Aparece como y menos y0, ¿sí? Pero luego si lo paso sumando, queda como les mostré. Queda así, ¿ok? Que es lo que está pasando aquí en el apartado A. Así que tenemos la solución. Fíjense entonces que la complejidad de este ejercicio era simplemente tener muy claro cómo aplicar la derivada implícita, aplicar muy bien la regla de la cadena y después hacer operaciones algebraicas sin liarla. Nada más que eso. Tratar de hacer cálculos con mucha calma. Así que era todo. Hemos acabado con este segundo ejercicio. Pasamos al tercero. En el tercer ejercicio tenemos que calcular un límite. Aquí lo tenemos. Nos dicen acá una indicación. Fíjense, nos dicen que podemos usar la regla del L'Hopital y los polinomios de Maclaurin de e a la x y del coseno de x. Recuerden que el polinomio de Maclaurin es un polinomio de Taylor centrado en 0, ¿sí? Bueno, dicen que las opciones para los límites son estas de aquí o ninguna de las anteriores. A ver, comencemos con lo primero, evaluar el límite tal cual lo tenemos. A ver con qué nos encontramos. Nada de empezar a aplicar L'Hopital sin antes pensar si realmente podemos aplicarlo o no. Recuerden que el L'Hopital lo podemos aplicar cuando nos encontramos con dos indeterminaciones. 0 entre 0 o infinito entre infinito, ¿sí? Ahora fíjense, en este límite, cuando vemos que x tiende a 0, fíjense que en el numerador nos queda la integral entre 0 y 0 de, bueno, todo ese carro, ¿no? Denominador nos queda e, y fíjense, 2 por x más 1 nos quedaría 2 por 0 más 1, quedaría 1. O sea, queda e menos e. Ahora, el denominador, fíjense que claramente da 0, porque es e menos e. Y en el numerador tenemos la integral entre 0 y 0 de algo. No me importa si algo, porque estoy integrando entre 0 y 0. Si yo integro entre a y a, entre b y b, básicamente, entre dos valores iguales, no estoy integrando nada, básicamente. Entonces, por propiedad de las integrales, yo sé que esto me da 0 también. O sea que tengo una indeterminación de 0 entre 0, y es por eso que aquí el enunciado me decía que podía usar la regla de L'Hopital. L'Hopital me dice que yo puedo derivar numerador y denominador de forma independiente, aplicar el mismo límite, y el resultado es exactamente el mismo. Entonces vamos a hacer eso. Comencemos por derivar el denominador. E a la 2x más 1 menos e. A ver, la derivada de la exponencial sería e a la 2x más 1, y aplicando regla de la cadena tengo que multiplicar
por la derivada del exponente, que es simplemente 2. Luego la derivada de menos c es simplemente 0. Ahora, si se fijan, en el numerador tengo que hacer la derivada de una integral. Entonces aquí tengo que aplicar el teorema fundamental del cálculo, que básicamente me dice que la derivada y la integral son operaciones opuestas. Así que antes de derivar a lo loco, quiero recordarles cómo es que aplicamos este teorema. Supónganse que tenemos una función f mayúscula, que es la integral entre a de x y b de x de una función g de t. Si yo quiero hacer la derivada de f, es decir, f' de x, lo que hacemos al aplicar el teorema fundamental del cálculo es decir que es igual a g de b, es decir, evaluamos la función que yo estaba integrando en b de x, que es el límite de integración superior, y multiplicamos por la derivada de ese límite de integración, menos la función g evaluada en el límite de integración inferior, a de x, multiplicado por la derivada de a. Bien, esto es la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Ahora, si yo lo quiero aplicar aquí, ¿qué me queda entonces? A ver, fíjense, tendría que reemplazar x en toda esta expresión y luego multiplicar por su derivada. La derivada de x es 1, así que es simplemente reemplazar x. Vamos con eso. Y luego sigue esta segunda parte, menos, ¿qué tengo que hacer ahora? Evaluar en 0 y multiplicar por la derivada. Pero fíjense que la derivada de 0 es 0, así que toda esta segunda parte me la cargo, desaparece. Me quedo únicamente con esto. Ya acabo de aplicar L'Hopital, ¿bien? Ahora lo que tengo que hacer es evaluar este límite, a ver con qué me encuentro. Acá me olvidé un 2, gente, agréguenlo, ténganlo en cuenta porque más adelante en el video lo voy a agregar. Esto lo puse aquí y esto lo aparté. Entonces lo dejé expresado como un producto, más que como una división de 3 pisos. Entonces tengo el límite de un producto. El límite de un producto es el producto de los límites. O sea, puedo hacer el límite sobre esta expresión multiplicado por el límite sobre esta expresión. Esto lo hago porque fíjense que el límite aquí lo puedo evaluar sin problema. Cuando x tiende a 0, esto me queda 1 partido entre e directamente, que lo puedo poner aquí, ¿ven? Multiplicando ahora sí por este límite. Ahora, fíjense qué pasa aquí, cuando x tiende a 0. Aquí quedaría e a la 0, que es 1, menos 1 da 0, y aquí queda coseno de 0, que es 1, 1 menos 1 es 0. Me vuelve a quedar 0 entre 0, gente. O sea que aquí podría aplicar la regla del L'Hopital si quisiera. Los animo a que lo intenten hacer de esta forma. Yo lo voy a hacer utilizando los polinomios de Maclaurin, ¿bien? Que justamente nos indica que podemos usarlos, así que está bueno que lo practiquemos. Para usar los polinomios de Maclaurin, está bueno que recordemos cuáles son los desarrollos en series de Taylor de las funciones típicas. Sabemos que para e a la t tendríamos este desarrollo en series de Taylor y para coseno de t este de aquí. Bien, esto es centrado en 0, ¿ok? O sea, desarrollos en series de Taylor en x igual a 0. Ahora, si yo quiero encontrar el desarrollo en series de Taylor de e a la a por x cuadrado, e a la a por x cuadrado, que es lo que yo tengo, fíjense que no me sirve esto. Donde tengo t, lo que yo debería reemplazar es a por x cuadrado. O sea, me quedaría 1 más a por x cuadrado, más a por x cuadrado entre factorial de 2 y esto al cuadrado, más y así. ¿Ok? Ahora, no nos sirve todo esto. O sea, no quiero absolutamente todo el polinomio. ¿Hasta dónde voy a tomar? Que es lo importante. Tanto para la exponencial como para el coseno. Esto lo tenemos que analizar según los grados, ¿ok? Fíjense que aquí yo tengo coseno. Si yo tomo, por ejemplo, hasta aquí me va a quedar de grado 2. Entonces, me interesaría que tenga el mismo grado. Si yo tomo hasta aquí, tengo de grado 2. Y si tomo hasta aquí también tengo de grado 2, vamos a ver si eso me funciona, ¿ok? Entonces yo para no copiar esto de aquí de esta forma, con los puntitos suspensivos, es decir, para no copiar más puntitos suspensivos, la anotación que está bueno que usemos es alternativa. O escribo O pequeña de x cuadrado, o bien escribo la O grande de x al cubo, bien, que es el orden que le seguiría, ¿ok? Vamos a aclarar bien qué es esto de O pequeña y O grande. Acá se viene un paréntesis que si no te interesa y realmente no querés aprenderlo, ok, te lo salteás. Pero me parece que está bueno que realmente te detengas un momento a ver de qué trata esto. Está bueno que cuando estemos trabajando con polinomios de Taylor en límites, tengamos muy claro qué es esto de lo pequeña y el O grande para entender realmente qué estamos haciendo y no simplemente hacerlo por inercia. Así que ahora se viene una explicación detallada sobre esto para que podamos ver bien cómo aplicarlo en límites y luego ya retomamos con este ejercicio. Comencemos por explicar lo de O pequeña y para eso vamos a usar un ejemplo que para mí es la forma más clara de ver las cosas. Supóngase que tenemos este límite. El límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 más x dividido entre x cuadrado. Fíjense que si yo sustituyo queda e a la 0 que es 1, aquí queda 1, entonces en el numerador queda 0 y en el denominador también. Tengo una indeterminación. Entonces, ¿por qué podría resultar útil esto de aplicar Taylor? Pues veámoslo. Sabemos que el desarrollo en series de Taylor para e a la x es este de aquí, ¿bien? Centrado en 0, por supuesto. Entonces, yo podría decidir utilizar el desarrollo en serie de Taylor para llegar hasta el orden 2, que es lo que tengo en el denominador. Si lo hago, me quedaría de la siguiente forma. 1 más x cuadrado dividido entre 2 factorial. Y como me detengo aquí, y no quiero copiar todo lo que sigue,
lo que yo digo es que sumo una o pequeña. Digo más OX cuadrado. O pequeña de X cuadrado. ¿Por qué X cuadrado? Porque es el orden hasta el cual llegué. ¿Qué significa esto de O pequeña de X cuadrado? Significa que O pequeña de X cuadrado es un infinitésimo de orden superior a X cuadrado. ¿Qué significa esto? Pues significa que si yo hago el límite cuando X tiende a 0 de O pequeña de X cuadrado entre X cuadrado, esto tiende a 0. Es decir, más allá de que X cuadrado tiende a 0, que O pequeña también tiende a 0, la O pequeña lo hace con mayor velocidad. Es un infinitésimo de orden superior. Entonces, al escribir yo O pequeña, me estoy ahorrando de poner no solamente mucho más términos que no necesito, sino también me ahorro esta anotación de los puntos suspensivos. Y pongo esto que queda un poquito más elegante. Entonces acá me quedaría el límite de esta forma. Fíjense, este 1 con este 1 se cancela, X con X se cancela y me queda entonces el límite de la siguiente forma. ¿Cómo vemos aquí? Bueno, aquí hay 2 factoriales 2, ¿bien? Lo que yo voy a hacer ahora es sacar factor común X cuadrado, tanto en numerador como en denominador. Fíjense entonces cómo me queda. Límite, cuando X tiende a 0, de X cuadrado por un medio, más O pequeña de X cuadrado dividido X cuadrado, dividido pues X cuadrado. Fíjense entonces cómo X cuadrado con X cuadrado se cancela, y cuando hago el límite cuando X tiende a 0, ¿qué dijimos de este límite? Lo tenemos aquí. Dijimos que como O pequeña de X cuadrado es un infinitésimo de orden superior a X cuadrado, esto de aquí tiende a 0. Entonces el resultado del límite es simplemente un medio. Y de esa forma el límite queda resuelto. Ahora, esto yo lo podría haber resuelto de la misma forma, pero en vez de utilizar la notación de O pequeña, podría haber utilizado la notación de O grande. Si aquí, en vez de O pequeña de X cuadrado, yo quería utilizar O grande, tengo que utilizar O grande, pero de X cubo, que es el orden que sigue. Es decir, de esa forma. Ahora, ¿qué significa esto de O grande de X cubo? Pues significa que cuando yo hago el límite, cuando X tiende a 0, de O grande de X cubo dividido X cubo, el valor de este límite se encuentra acotado. Acotado, es decir, que está entre K y menos K. K y menos K. Obviamente aquí decimos que K no es 0, ¿bien? Porque si está entre menos 0 y 0, estoy diciendo que está entre 0 y 0, o sea, estoy diciendo que es 0, ¿no? No, está acotado. Otra forma de escribir esto es de esta forma. Poner esto en valor absoluto, ¿bien? Es un poquito más compacto. Y te estoy diciendo que este resultado está acotado. Ahora, quiero mostrarles que es equivalente si yo uso O pequeña u O grande. O sea, en definitiva, cuando yo calcule el límite, cuando X tiende a 0 de O grande de X cubo entre X cuadrado, esto también me va a dar 0, ¿sí? Fíjense, ¿por qué es así? Vamos a demostrarlo. En este límite, tranquilamente, si yo multiplico aquí por X, arriba y abajo, fíjense que esto no afecta. Aquí abajo entonces me va a quedar X cubo, ¿lo ven? Entonces me queda aquí X cubo. ¿Y qué está pasando acá? Me está quedando que esto está acotado. Bien, ya dijimos que por definición esto significa que está acotado. Y esto es un infinitésimo. Y un infinitésimo por un acotado me da 0. O sea que en definitiva me está quedando lo mismo. El límite cuando X tiende a 0 de O grande de X cubo entre X cuadrado me sigue dando 0. Vamos a ver entonces cómo esto lo vamos a aplicar a continuación en este ejercicio. Fíjense que hasta ahora hice lo mismo. En vez de O pequeña estoy usando O grande. ¿Y qué va a pasar a continuación? El límite me va a quedar así. De esta forma. Sacamos factor común X cuadrado. Aquí X cuadrado con X cuadrado se cancela y tal y como vimos recién, el límite cuando X tiende a 0 de ese cociente, pues da 0. Y vemos que el resultado nuevamente nos da un medio. Así que pueden elegir, usan O pequeña o usan O grande. Lo importante es que si usan O pequeña se queden en O pequeña del grado donde se detuvieron y si hacen O grande pues vayan al orden que continuaría. En la UPC, en la EdSave, usan siempre O grande. Bien, a mí me gusta usar más O pequeña. Bueno, voy a usar O grande para adaptarme a cómo lo hacen en la UPC. En base a lo que les explicaba recién, el desarrollo en serie de Taylor para e a la x cuadrado va a ser este de aquí. Fíjense cómo llego hasta orden 2, entonces luego pongo O grande de x cubo, que es el siguiente orden que tocaba. Para el coseno, llego hasta orden 2, hasta aquí, y luego pongo O grande de x cuarta, que es el siguiente orden que tocaba. Entonces lo que voy a hacer ahora es sustituir, tanto aquí como aquí, estas expresiones que acabo de escribir. Al hacerlo, fijémonos que aquí 1 con 1 se cancela, aquí 1 con 1 también, este menos al distribuirlo acá queda positivo, entonces me queda de la siguiente forma. Como vemos aquí, fíjense que aquí teníamos 2 factorial que es simplemente 2. Pues ahora sacamos factor común x cuadrado y tenemos esta expresión de aquí. X cuadrado con x cuadrado se cancela, por lo que vimos recién sobre O pequeña y O grande, sabemos que esto tiende a 0, que esto tiende a 0, así que el resultado del límite es a dividido un medio, o sea, 2a, lo cual al multiplicar a 1 entre e, nos queda que el límite es... ¿Y se acuerdan que antes me olvidé un 2, me lo dejé colgado? Era un 2 que estaba acá, pues si yo lo pongo acá, finalmente esto con esto se cancela y esto me da directamente a entre e, ¿bien? Que sería a por e a la menos 1, que es lo que estamos viendo acá, ¿bien? Así que cuidado,
no sean como yo, especialmente en un examen, no se olviden estas cositas. De esta forma concluimos con el tercer ejercicio del examen. Espero que, bueno, alguno de ustedes esté intentando hacer esto realmente cronometrado, a ver si realmente puedo hacerlo en el tiempo estipulado. Mientras tanto yo sigo con el cuarto ejercicio. Este cuarto ejercicio trata de un problema de integrales aplicado al cálculo de áreas. Nos dice que busquemos el área entre las gráficas de f y g, que son dos funciones definidas entre 0 y 4 entre a en reales. Aquí tenemos las expresiones de las funciones. Nos indican acá que tengamos en cuenta que el área total es la suma de varios trozos y las áreas de estos trozos tienen que ser siempre positivas. Bien, y acá nos dan varias opciones y aquí dicen ninguna de las anteriores. Pues a ver, para poder buscar el área, primero tenemos que buscar los puntos de corte entre estas funciones. O sea, tengo que hacer f de x igual a g de x. Tenemos entonces esta ecuación de aquí. Si pasamos todo del lado izquierdo de la igualdad, nos queda esta expresión de aquí, que para resolverla podemos utilizar la ecuación de segundo grado. Y obtenemos como resultado 4 entre a y 1 entre a. Pueden hacer los cálculos por su cuenta, con calma, y van a llegar exactamente a lo mismo. Ahora, nosotros podemos intentar graficar las funciones y complicarnos la vida, o bien podemos hacer este esquema. Podemos decir, bueno, a ver, acá tengo una función, que no sé bien cuál es, y acá tengo la otra función que tampoco tengo muy claro cuál es. Bien, este punto de intersección es 1 entre a, y este punto de aquí es 4 entre a. Resultaría interesante saber qué función está por encima y qué función está por debajo. Entonces, para eso elegimos un valor que esté entre 1 entre a y 4 entre a, por ejemplo 2 entre a, y vemos qué función está por encima. Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, f de 2 entre a y g de 2 entre a, o sea, evalúan las funciones en 2 entre a, básicamente reemplazan en x, hacen los cálculos y van a llegar a lo siguiente: 1 y 3. O sea que cuando evaluamos en 2 entre a, en un valor que está por aquí en el medio, vemos que g está por encima. O sea que g es la que yo puse acá en verde. Aquí tenemos a g y este de aquí es f. Esta no es la única forma de darse cuenta, ¿bien? Lo pueden pensar de otras formas, no importa. Yo se los muestro porque me parece muy práctico y es rápido. Una vez que tenemos esto, ya podemos escribir cuáles son las integrales. Fíjense que las funciones están definidas de 0 hasta 4 entre a. Entonces la primera integral sería desde 0 hasta 1 entre a. O sea, la integral entre 0 y 1 entre a, ¿de qué? Recuerden que siempre la función que está por encima menos la función que está por debajo. La que está por encima en este intervalo es f. O sea que tengo f menos g. Tengo esta integral aquí. Más, y ahora tengo que hacer la integral entre 1 entre a y 4 entre a, 1 entre a, 4 entre a. Ahora la función que está por encima es g y por debajo f, así que me queda. Y luego yo seguiría de 4 entre a hacia adelante si es que tocara, pero en este caso no toca porque justamente llegamos hasta 4 entre a. O sea que con esto yo voy a tener el área, ¿bien? La suma de estas dos integrales. Ahora, para mí no tiene mucho sentido que aquí tengamos f menos g y aquí g menos f. A mí me gusta trabajar con lo mismo. Entonces, acá esto voy a alternar el orden. En vez de g menos f puedo poner f menos g y el signo menos ponerlo fuera. Entonces de esa forma lo que estoy integrando en ambos casos es exactamente lo mismo. Vamos a calcular eso de dentro, f de x menos g de x. Al hacerlo nos da esto de aquí. Así que eso es lo que yo tengo que integrar, tanto aquí como aquí. Vamos a sustituirlo. Bien, ahora nos toca buscar una primitiva de esto de aquí, que como es un polinomio, es muy sencillo. Esa primitiva le voy a llamar f de x mayúscula, ¿bien? Entonces, la primitiva sería, la integral de a cuadrado por x cuadrado sería a cuadrado por x cubo entre 3. Luego tengo menos 5a por x cuadrado entre 2. Y luego tengo más 4x, ¿bien? Esta primitiva es la que yo luego tengo que evaluar en los límites de integración, que son 0, 1 entre a, 1 entre a y 4 entre a. Entonces, ¿por qué lo copié acá aparte? Porque quiero intentar escribir lo menos posible, también simplificar la forma de resolverlo, ¿bien? Justamente, una vez que yo tengo la primitiva, ¿cómo tendría que evaluar esta integral? Usando la regla de Barrow. Tendría que evaluar la primitiva f en 1 entre a y luego restar la primitiva evaluada en 0, ¿cierto? Menos, ¿bien? Menos, así ahora vamos a la siguiente integral. Acá, en esta integral lo mismo, abro paréntesis y tengo f evaluada en 4 entre a menos f evaluado en 1 entre a. Bien, por eso dejé la primitiva acá para luego simplemente reemplazar todo. Fíjense que acá menos con menos queda más, o sea que tendría dos veces f de 1 entre a directamente. Entonces me queda dos veces f en 1 entre a menos f de 0 menos f en 4 entre a. O sea que básicamente en esta expresión tendría que reemplazar 1 entre a, 0 y 4 entre a. El 0 fíjense que es muy fácil, el más fácil de todos. Cuando yo pongo 0 en la x, se cancela directamente, o sea que me lo cargo. Fíjense entonces cómo al escribirlo de esta forma estoy simplificando un montón de trabajo, ¿no? Mucha escritura también me estoy ahorrando. Así que vamos a hacer esto ahora. Evaluar a f en 1 entre a y 4 entre a. Muy bien, gente, ahora toca no liarla. Hacer los cálculos con calma, tener mucho cuidado y simplemente ir poniendo poquito a poquito los resultados, ¿bien? Entonces ya reemplacé todo, ahora me toca empezar a hacer cálculos. Fíjense acá, 1 entre a al cubo es 1 dividido a cubo, básicamente.
que con este a cuadrado se me cancela y me queda 1 entre a directamente. Como está dividido entre 3, me queda simplemente 1 dividido 3a. Luego acá algo parecido. 1 entre a al cuadrado es 1 dividido a cuadrado, que al multiplicarse por a me queda simplemente 1 entre a. O sea, esto me queda 5 entre 2a más 4 entre a. Hasta acá el primer paréntesis. Ahora seguimos con este de aquí. Entonces nos queda 4 entre a al cubo es 4 al cubo, 4 por 4 16 por 4 64, o sea, nos queda 64 dividido a cubo, pero a cubo se cancela con a cuadrado, entonces nos queda 64 dividido entre a, que como acá tenemos un 3 después, nos queda 64 dividido 3a. Luego aquí nos queda 16 dividido a cuadrado, que por 5a nos queda, a con a se cancela, nos queda 16 por 5 entre 2a. Ahora 16 entre 2 es 8, así que queda 8 por 5, pues 40 entre a. Y finalmente acá queda 16 entre a. Muy bien, esta fue la parte difícil. Ahora toca simplificar. Vamos a distribuir primero este 2. Entonces nos va a quedar 2 dividido 3a. Luego este 2 con este 2 se cancela, queda simplemente menos 5 entre a. Y acá queda pues 8 entre a. Que a su vez si yo esto lo junto me queda 3 entre a. Luego distribuimos este menos, nos queda menos 64 dividido 3a, pero acá ojo que tengo menos 40 más 16, eso es menos 24, y con este menos queda más 24. Entonces aquí tenemos 2 dividido 3a menos 64 dividido 3a, esto sería menos 62 dividido 3a. Y luego tengo 3 entre a más 24 entre a, pues 27 entre a. Finalmente, para tener denominador común, lo que yo voy a hacer acá es multiplicar por 3 abajo y por 3 arriba, así me queda 3a en ambos casos, y al operar en el numerador me queda simplemente 19. Viendo las opciones, me queda 19 entre 3a, que como podemos ver es la primera opción. Así que hemos acabado con el cuarto ejercicio. Un pequeño detalle, a la hora de responder el área, a mí siempre me gusta tener en cuenta que esto es unidades cuadradas, así que para mi gusto aquí tendríamos que decir unidades cuadradas, pero bueno, es un pequeño detalle, no pasa nada. Ahora que terminamos con este cuarto ejercicio, que era integrales aplicados al cálculo de áreas, pasamos al quinto ejercicio de este examen. Solamente quedan 2. ¿Qué tal venís de tiempo? En este quinto ejercicio tenemos un ejercicio de integrales impropias. Nos dan una integral impropia y nos dice que es convergente sí, y nos dan varios escenarios. A ver, esta integral es impropia de tercera especie porque fíjense que tenemos aquí un límite de integración que es 0, que es justamente donde se anula el denominador. Tengo una asíntota vertical ahí para la función que estoy integrando. Y a la vez tengo un infinito en el límite de integración. Así que como tengo estos dos problemas, esta integral impropia la tengo que partir en dos integrales. Entonces, esta integral la voy a poner como la integral entre 0 y 1, más la integral entre 1 y más infinito. Entonces, esta integral va a ser convergente si y solo si convergen cada una de estas dos integrales. A esta primera integral la vamos a llamar I1 y esta otra la vamos a llamar I2. Comencemos con la integral I1. Para esta primera integral impropia, el problema lo tenemos justamente en 0. Entonces, como el problema lo tenemos aquí en 0, es conveniente trabajar con el desarrollo en series de Taylor de esta expresión, justamente centrado en 0. Sabemos que el desarrollo en series de Taylor para la exponencial es esta de aquí, ya la habíamos trabajado en otro ejercicio. Si trabajo en menos x me quedaría de esta forma. Entonces, si tengo 1 menos e a la menos x, me quedaría esto. Al darme cuenta de esto, tengo una buena forma de saber contra qué función voy a hacer yo la comparación. Vamos a hacer el criterio de comparación en el límite. Esta función de aquí es nuestra función f de x, que la vamos a comparar contra g de x. La g de x que vamos a elegir es 1 dividido x elevado a la a por alfa menos 1. Ahora vamos a ver por qué. Bien, porque este menos 1 de aquí está relacionado con esta x. Fíjense, si yo hago el límite cuando x tiende a 0, viene este punto en cuestión, el conflictivo, de f de x entre g de x, es decir, esto de aquí, pues este límite me queda de la siguiente forma. A ver, para que no me quede una fracción de 4 pisos, en vez de dividir por esto, voy a multiplicar por el inverso multiplicativo, es decir, esto dado vuelta, y me va a quedar de la siguiente forma, como vemos aquí. Ahora fíjense, porque este menos 1 que les comentaba. Aquí esto lo puedo reescribir de esta forma, o sea, le saco el menos 1 y lo pongo así, ¿o no? Porque si yo aquí quiero restar exponentes, si a este exponente le resto este exponente, pues me queda lo que tenía, ¿o no? Ahora, ¿por qué lo reescribo de esta forma? Porque quiero que se den cuenta de que esto con esto se cancela. Como se cancela lo voy a quitar y esta x la puedo poner acá abajo, que es justamente lo que yo quería. ¿Por qué quería esto? Y porque me había dado cuenta de que este es el desarrollo en serie de Taylor de 1 menos e a la menos x. O sea que yo acá puedo decir límite cuando x tiende a 0 de x más o grande de x cuadrado partido entre x. Y ahora, si yo saco factor común x, me queda x se cancela con x. Aquí tenemos que este límite tiende a 0 y el resultado da
1. Ahora bien, ¿de qué sirve este resultado? Pues tenemos un teorema que nos garantiza que cuando yo hago este límite, cuando x tiende a 0 entre f y g, si el resultado me da entre 0 e infinito, pero sin contar el 0, pues entonces decimos que las integrales impropias tienen el mismo carácter. Entonces yo voy a forzar entonces que la integral impropia con g converja. Como este límite da 1, f va a tener el mismo carácter. Esta integral impropia va a tener el mismo carácter. Entonces vamos a analizar eso. Esto de aquí es g, la que utilicé para comparar. Yo quiero que esta integral impropia converja, porque entonces esta integral impropia también va a converger porque tienen el mismo carácter. Ahora, ¿cuándo va a converger esta integral impropia? Recordemos que cuando yo tengo una integral impropia de este aspecto, esta integral impropia de aquí, acá me falta el diferencial de x, ¿bien? Esta integral impropia va a converger únicamente cuando este exponente sea menor que 1, ¿bien? Fíjense que aquí tenemos exactamente el mismo aspecto, con a igual a 0, y b en este caso es 1, pero podría tomar cualquier valor, finito. Entonces, quiero que ese exponente sea menor que 1, o sea que a por alfa menos 1, este exponente sea menor que 1, o sea que a por alfa sea menor que 2, o sea que alfa sea menor a 2 entre a. Cuando esto pase, la integral impropia i sub 1, que es con la que empezamos a trabajar, esta integral impropia de aquí, va a ser convergente. Pero recordemos que yo quiero que converjan las dos, quiero que también converja esta, así que ahora vamos a ver cuáles son las condiciones para que converja esta integral de aquí, y luego unificamos ambas condiciones. Bien, vamos a ver cuándo converge esta integral. Para eso fijémonos que el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 menos e a la menos x, da 1, porque fíjense que aquí esto tiende a 0. E a la menos infinito tiende a 0. Nos queda simplemente 1. Entonces, de esa forma tenemos la pista de contra qué vamos a comparar. Vamos a comparar contra g de x, que va a ser, en este caso, 1 dividido x a la a por alfa. Para que justamente se cancele esto y nos acabe dando 1. Pero vamos a verlo, paso a paso. Fíjense, en la comparación nos queda límite cuando x tiende a infinito, ahora, que es justamente donde tenemos el conflicto, de f de x, que es lo que yo estaba integrando en mi integral I2, dividido entre g de x, que es esta de aquí. Ahora, de vuelta, esto lo acomodamos para que no nos quede tan feo. Tenemos nuestra f de x, y en vez de dividir por 1 entre x a la a por alfa, multiplicamos por x a la a por alfa. Justamente como yo les decía, esto se cancela y al evaluar este límite, que es lo que yo les contaba antes, esto nos da igual a 1. Así que la integral impropia con g va a tener el mismo carácter que la integral impropia con f. Entonces yo voy a forzar que la integral impropia con g entre 1 y más infinito, que esta integral impropia, converja. ¿Cuándo convergen integrales de este estilo? Pues muy parecido antes, cuando el exponente, en este caso, es mayor a 1. No menor que 1, sino mayor que 1. Quiero que a por alfa sea mayor que 1, o sea que alfa sea mayor a 1 entre a. O sea que para que esta converja, alfa tiene que ser mayor a 1 entre a. Para que esta converja, alfa tiene que ser menor que 2 entre a. O sea que alfa tiene que estar comprendida en el intervalo 1 entre a hasta 2 entre a. Que si lo miramos bien, lo tenemos aquí, el apartado A. De esa forma concluimos con la resolución de este quinto ejercicio que trataba de convergencia de series impropias. Como verán, es un examen que tiene una cierta dificultad, no es nada despreciable, especialmente considerando que tenemos 1 hora y cuarto para hacerlo. Si alguno de ustedes lo está intentando hacer, cronometrando y viendo qué tal, cuéntenme qué tal les fue. Si es que acabaron de hacerlo y les fue bien, o que llegaron hasta la mitad pero por lo menos bien, bueno, porque pueden pasar muchas cosas. Que te quedes sin tiempo pero que hayas hecho todo bien, o que te hayas quedado sin tiempo y encima de lo que hiciste lo hiciste todo mal. Bueno, cuéntenme, a ver qué tal. Es un examen que para mí gustó, en comparación con otros exámenes que me he cruzado de aquí de diferentes universidades de España, está bastante difícil. Los que más difíciles han sido en mi experiencia son la gente de telecos, ¿bien? La gente que está en ingeniería en telecomunicaciones. Esos exámenes que suelen ser bastante más difíciles. Pero comparada con otras ingenierías, excepto telecos, sí que este ha sido bastante más difícil. Nos queda un ejercicio más. Vamos a hacerlo. El ejercicio que tenemos aquí, este último ejercicio, es sobre convergencia de series numéricas. Nos dan dos series, la serie R y S. Y nos dicen varias cosas, varias opciones tenemos. Dice, alfa es un parámetro real. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es cierta? Primera opción, ambas series son absolutamente convergentes cuando alfa es mayor que 0. Opción B, la serie R es divergente si alfa es menor que 1 y la serie S es convergente si alfa es mayor que 0. Tercera opción, la serie R es convergente si alfa es mayor que 0 y la serie S lo es para todo alfa perteneciente a los reales. Opción D, ambas series son divergentes si alfa es menor que 0 y opción E, ninguna de las anteriores. Comencemos por analizar la convergencia de R, por ejemplo. R, si se fijan, es una serie alternante. Cuando tenemos una serie alternante, identificamos a esto como A sub n. Para estudiar la convergencia de una serie alternante, utilizamos el criterio de Leibniz. Leibniz nos dice que para que una serie alternante sea convergente, tienen que pasar dos cosas. Primero, que el límite cuando n tiende a infinito de A sub n sea 0, que esa es la condición necesaria de convergencia de toda serie. Y segundo, que sea monótona decreciente, o sea, que A sub n sea monótona decreciente. Vamos a escribirlo. Primero, que este límite sea 0. Límite cuando n tiende a infinito de A sub n sea 0.
Claramente, 1 partido entre infinito es 0, o sea que se cumple la primera condición que me pide Leibniz. La segunda condición que me dice Leibniz es que a sub n tiene que ser mayor que a sub n más 1 para cada n. ¿Bien? Esto tiene que pasar para que sea monótona decreciente. Ahora, a sub n es pues 1 partido n al alfa y a sub n más 1 es pues 1 partido n más 1 al alfa. A ver, como n al alfa es positivo y n más 1 al alfa es positivo, yo puedo pasar esto multiplicando, esto también, y el sentido de la desigualdad no se va a ver afectado. Entonces me va a quedar n más 1 a la alfa mayor que n a la alfa. Ahora, fíjense que acá yo estoy asumiendo que esto es cierto, ¿no? Tocaría en realidad poner como un signo de pregunta porque en realidad no lo sé todavía. Estoy investigando. Ahora, ¿esto será cierto siempre? Fíjense que claramente n más 1 es mayor que n. Cuando yo elevo algo, puedo sentirme tentado a pensar que esto siempre es cierto, pero cuidado, esto va a ser cierto únicamente cuando alfa sea positivo, cuando sea mayor que 0. Fíjense, si es 0, n más 1 a la 0 da 1, y n a la 0 da 1. No queda mayor, quedan iguales. O sea que en 0 se rompe. Ahora, para los positivos claramente es cierto. Por ejemplo, n más 1 al cuadrado es mayor que n al cuadrado. Y así para cualquier potencia que se me ocurra. Real. Ahora, sabemos que esto es cierto cuando alfa es mayor que 0. Por tanto, por Leibniz, cuando alfa es mayor que 0, por Leibniz yo diría que R converge. Ahora, ¿por qué no es cierto para alfa negativo? Investiguémoslo, quiero que lo vean. Para que vean que esto no es cierto cuando alfa es negativo, quiero mostrarles algo muy útil. Si alfa es menor que 0, yo puedo decir que alfa es igual a su valor absoluto cambiado de signo, ¿cierto? Cuando yo tomo el valor absoluto de alfa, si es negativo, pues obviamente me queda positivo. Y si le cambio el signo, pues vuelvo a tener alfa. ¿Esto de qué me sirve? Fíjense, me sirve porque yo puedo sustituirlo aquí para que se haga más evidente esto que decíamos. Me quedaría n más 1 elevado a ¿qué? A menos valor absoluto de alfa, mayor a n elevado a menos valor absoluto de alfa. El hecho de tener un exponente negativo indica que yo esto lo puedo escribir como 1 partido n más 1 elevado a valor absoluto de alfa, mayor a 1 partido n elevado a valor absoluto de alfa. Nuevamente, al igual que antes, como esto es positivo, lo puedo pasar multiplicando, como esto es positivo, lo puedo pasar multiplicando, y no se altera el sentido de la desigualdad. Entonces, cuando lo haga, me va a quedar de la siguiente forma. Y esto es evidente que es falso. N más 1 elevado a un número positivo no va a ser menor que n elevado a un número positivo. Por lo tanto, ahora tenemos de forma más clara que R no va a converger cuando alfa sea menor que 0. Únicamente converge cuando R es mayor que 0. Ahora nos tocaría estudiar la convergencia absoluta de R, es decir, ver si R converge cuando aplicamos el valor absoluto dentro de la serie. Entonces tendríamos el valor absoluto de R, llamémoslo, que es la serie cuando n va desde 1 hasta infinito. Fíjense que cuando yo hago el valor absoluto, menos 1 a la n siempre me da un signo. Menos 1 a la n me da 1 o menos 1 según si n es par o impar, ¿sí? Entonces cuando aplico el valor absoluto, la serie me queda pues de esta forma. Fíjense que esta es una p-serie, ¿vale? En la UPC la llaman armónica. En realidad la armónica es cuando alfa vale 1, ¿sí? En la UPC llaman armónica en general, pero en realidad se llaman p-series, ¿ok? Este tipo de series convergen únicamente cuando ese exponente alfa es mayor a 1. ¿Bien? Estrictamente mayor que 1. Entonces, para que esta serie converja absolutamente, yo necesito que alfa sea mayor que 1. Entonces, R converge cuando alfa es mayor que 0, pero converge absolutamente cuando alfa es mayor que 1. Fíjense entonces que, por ejemplo, ya el apartado A lo puedo descartar, porque dice que convergen absolutamente cuando alfa es mayor que 0. Falso, en el caso de R, es cuando alfa es mayor que 1. Entonces ya esta la podría descartar, por ejemplo. Entonces, R converge absolutamente si alfa es mayor que 1. Vamos a poder responder, y falta en realidad, porque fíjense que yo hasta ahora, por ejemplo, la C me dice, la serie R es convergente si alfa es mayor que 0, ¿verdad? Pero no sé nada de ese. La serie R es divergente si alfa es menor que 1. No, en realidad es si alfa es menor que 0. O sea que también la B la podríamos descartar, ¿sí? La B la podríamos descartar ya. Entonces me quedarían como opciones... Bueno, la D por ahora es cierta, fíjense, R diverge si alfa es menor que 0, es cierto. O sea que hasta ahora podrían ser estas tres opciones. O sea que para poder responder sí o sí, tenemos que pasar a analizar la serie S. Fíjense que la serie S está conformada por términos positivos. Si ustedes van sustituyendo valores de n, cada término de la serie son positivos. O sea que si converge esta serie S, converge también absolutamente. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué criterio podemos utilizar para estudiar la convergencia de esta serie? A mí se me hace que el que puede funcionar muy bien es el criterio de D'Alembert o criterio del cociente, que me dice que básicamente que haga el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 partido entre a sub n. Y si esto es menor que 1, entonces la serie converge. Bien, vamos a verlo. A ver, a sub n más 1. A sub n más 1 es reemplazar a n por n más 1, de esta forma. Y esto lo tengo que dividir entre a sub n. En vez de dividir por a sub n, voy a multiplicar por a sub n dado vuelta. Es decir, por esta expresión dada vuelta. Me va a quedar n elevado a alfa, e elevado a la menos n. Bien, vamos a acomodar un poquito esta expresión. Esto me quedaría menos n menos 1, ¿cierto? Luego vamos a cambiar de posición esto con esto.
Como acá tengo una división de potencias de la misma base, puedo restar exponentes. Entonces, menos n menos 1, le resto menos n, o sea, le sumo n. Fíjense que al hacer eso, menos n con más n se cancela y queda e a la menos 1, que lo puedo poner fuera del límite. E a la menos 1 es 1 entre e, ¿lo ven? Y aquí lo dejé. Y aquí tengo una división de potencias con el mismo exponente, entonces puedo escribir n dividido n más 1 y todo elevado al alfa. Fíjense que si yo evalúo el límite aquí me da 1, y 1 elevado a alfa, sin importar lo que sea alfa, da 1, o sea que este límite me da 1 entre e, o sea, menor que 1. Fíjense que sin importar el valor de alfa, esto me da 1 entre e, que es menor que 1, o sea que converge según el criterio del cociente. O sea que S converge absolutamente sin importar el valor de alfa. Si lo juntamos con lo que sabíamos antes, aquí tenemos que S converge para todo valor de alfa, y justamente sabemos que R converge si es alfa mayor que 0, que es lo que sacamos de antes, o sea que perfectamente podemos decir que esta es la opción correcta. Bueno, gente, debo decirles que esto no era todo el examen. Era la parte de tipo test, ¿bien? Esta parte de aquí. 1 hora 15 minutos. Pero luego los chicos, después de esa odisea, tienen que hacer otra hora y 15 minutos para los problemas. En el caso de este examen, el problema número 1 era este de aquí. Como les digo, 1 hora y cuarto para los dos problemas. Los animo a que los lean y que los intenten resolver. Y acá tenemos el segundo problema. Ahora bien, como habrán visto, este video quedó muy largo para resolver paso a paso los ejercicios tipo test. Pero si te gustaría que haga otro video resolviendo estos dos problemas que quedaron pendientes, dejadlo en los comentarios y con gusto lo haré. En definitiva, quería dejarles esta primera parte para que vean de qué va un examen tipo test en la UPC de la ETSAIB, que es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. Es un primer video, seguramente en el futuro haga otros porque la verdad que me gustó mucho este examen y espero que los próximos exámenes sigan con este nivel y así de interesantes. Así que hasta la próxima.